Somos los segundos en España en financiación de movilidad Erasmus y queremos ser los primeros. Lo que dice Dicentis. Dicen que la excelencia se puede conseguir de muchas formas, pero la persona invitada que tenemos hoy aquí nos ha demostrado con su larga trayectoria académica que se puede conseguir y de qué forma. Muchas gracias, Carmen, por aceptar esta invitación. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues la primera pregunta, que ya se está convirtiendo en algo súper, digamos, natural y claro, es ¿cómo estás? Enhorabuena por esas elecciones, que la verdad que ha sido bastante, digamos que han sido históricas por ese sufragio universal y sobre todo por la cantidad de candidatos. ¿Cómo te sientes? Pues mira, no lo puedo describir en un solo sentimiento porque es una mezcla de ellos. Yo me siento muy satisfecha, me siento muy feliz, me siento muy orgullosa, me siento muy agradecida a la comunidad universitaria que me ha votado y a la vez me siento muy responsable y con muchas ganas de trabajar por mi universidad. La verdad que otra cosa no, pero se nota esas ganas, ese entusiasmo y además como egresado de la Universidad de Sevilla siempre lo digo que se necesita de esa capacidad ya no solo de gestión sino de liderar, que son dos cosas bastante diferentes. Pero vamos a empezar, si te parece, por conocer a Carmen desde sus inicios de Sanlúcar la Mayor, Sí. Como hemos estado hablando fuera de cámara. ¿Y qué te conecta a la Universidad de Sevilla? Entiendo que es tus estudios, pero ¿qué es lo que hace que Carmen diga, este es mi sitio, aquí me quiero quedar? Bueno, yo he tenido una trayectoria académica pues, que puede ser como muy paralela de otras personas, ¿no? Yo soy hija de comerciantes de Sanlúcar la Mayor y siempre digo que estudié en la universidad porque la Universidad de Sevilla era una universidad pública que me dio la oportunidad de hacerlo, si no mis padres no se lo hubieran podido permitir. Y de ahí viene mi agradecimiento y mi firme defensa de la universidad pública. Y fui una estudiante al uso de la Facultad de Farmacia. Mi padre quería que yo fuera farmacéutica de oficina de farmacia, me compró incluso un local en mi pueblo para que pudiera ejercer la farmacia. Pero cuando terminé la carrera, que en ese momento era la licenciatura, yo tenía mucha inquietud por dentro, yo no me veía como farmacéutica comunitaria, ¿no? Y pues me llamaron de algunos departamentos para hacer la tesis doctoral, finalmente la hice en el departamento de microbiología y a partir de ahí pues me picó el gusanillo de la internacionalización que siempre ha venido conmigo acompañándome y estuve fuera durante la tesis, después estuve 3 años en Inglaterra y ya volví, conseguí una plaza en la universidad y me convertí en una profesora de la universidad y siendo una investigadora con mucho, digamos, perfil internacional, un día me dan la oportunidad En farmacia, ¿no? de ser vicedecana. Yo dije que no, me resistí muchísimo, pero finalmente dije que sí y eso fue ya un punto de inflexión. A partir de ahí Pasaste a la gestión. pasé a la gestión y a mí siempre lo que me ha impulsado es el espíritu de servicio a la universidad y a los demás. Sobre todo devolver, imagino, ese acceso que me comentas a la comunidad universitaria. Exactamente, los que me conocen lo que saben es que yo lo doy todo. Cuando me entrego a una causa, me entrego de verdad. Intento siempre dar todo lo que pueda por... ¿Y cómo se tomaron en casa que no iban a ver a Carmen con su bata de farmacéutica? Mi padre era un hombre muy moderno para su época y lo entendió perfectamente, él estaba muy orgulloso. Y me dice un día, tú vas a ser catedrática, como si catedrática fuera la cosa algo más fácil grande del mundo. Y si él, ahora mismo él ya falleció, el pobre falleció cuando tenía 55 años, hace mucho tiempo. Si él me viera de rectora, desde luego se le caerían 2 lagrimones porque se sentiría muy orgulloso de mí, de verdad. Súper orgulloso, Sí. de sobre todo lo más difícil que hay hoy en día, que es la vocación, Sí. porque siempre estamos diciendo, oye, ¿te gusta lo que realizas? ¿Te gusta lo que haces? Y muchas veces seguimos caminos que digamos que no son a nosotros, por lo tanto esa valentía es determinante. Y has hablado de esa conexión con la Universidad de Sevilla, que desde primera hora esa parte internacional te llama, digamos que es el sitio en el que te sientes cómoda. ¿Cuál fue tu primera experiencia a nivel internacional? Internacional, pues mira, en el segundo año de tesis me fui 3 meses solita a México, a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maleta así de grande, llena de ropa y de ilusión, y allí estuve 3 meses, al siguiente año volví y a partir de ahí ya
la investigación que nosotros hacemos en ciencias no se concibe si no es una investigación internacional. Por tanto, siempre hemos estado yendo y viniendo a congresos y la parte internacional ha estado siempre en mi trayectoria. Y hablando con conocimiento de causa, desde la investigación, la Universidad de Sevilla, ¿cómo nos la encontramos a nivel de investigación? Pues mira, yo creo que tiene una buena posición. A nivel, por ejemplo, de publicaciones somos la sexta en España, ¿no? Nosotros tenemos 500 grupos de investigación, tenemos una producción científica, yo diría que encomiable. Mejorable, claro que sí, todo es mejorable, evidentemente. Pero tenemos, por ejemplo, el Plan Propio de Investigación, que dedica 10 millones de euros todos los años a fortalecer pues la investigación en la universidad, grupos emergentes, acciones para movilidad internacional, etcétera, etcétera. Y yo creo que cada vez estamos siendo testigos de que la investigación se está moviendo hacia la interdisciplinariedad, que creo que es muy importante. Tenemos que empezar a salir de nuestra cápsula, de nuestra investigación particular y trabajar más, incluso dentro de la propia universidad. Estamos muy acostumbrados a investigar y a colaborar con gente de fuera y sin embargo no nos damos cuenta de que hay un gran potencial dentro de la universidad para trabajar con él. Sí, además que muchas veces miramos el ombligo del otro pero no el nuestro propio. ¿Y cuáles son los nuevos retos de la investigación que sobre todo tiene que acometer la universidad en un perfil más urgente? Mira, yo creo que tenemos que aliviar la burocracia del investigador. El profesor se tiene que dedicar a investigar, a dar clases, a hacer transferencia del conocimiento, pero ahora mismo está muy abrumado por la carga burocrática y creo que esa es uno de los retos más importantes que tenemos que abordar. Y la IA, ¿no? También. La IA mucho, pero la IA es transversal, no solamente para la investigación, que ayuda mucho. Por ejemplo, tú puedes usar la IA para detectar grupos de investigación que sin conocerse pueden establecer sinergias y pueden trabajar conjuntamente. La IA se puede utilizar para evitar todo lo que son las cuestiones de gestión y los trámites que son repetitivos y automatizarlos. Sí, esa burocracia, ¿no? Al final es optimizar la burocracia mediante una herramienta. La burocracia se puede agilizar de muchas maneras, una de ellas es la IA. Qué bien. Sí. Y entras, como dices, en el decanato de farmacia, posteriormente de 2009 también, digamos, en rectorado en cuanto a la gestión. ¿Qué es lo que más te sorprende cuando llegas a esa parte de gestión? Porque muchas veces los alumnos, y hablo yo como antiguo alumno, no sabemos qué es lo que se hace en el rectorado, no sabemos qué es lo que se hace en los decanatos. ¿Qué es lo que te encuentras? Pues mira, lo primero, encontrar a gente muy comprometida con la universidad desde el punto de vista del personal técnico de gestión y de administración y servicios. Yo ya lo había conocido en mi etapa de vicedecano, pero en la primera parte de mi gestión yo me encontré con el área de ordenación académica, después me encontré con los compañeros del Centro de Formación Permanente, de la Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado, del Centro Internacional. Y tú ves cómo esas personas trabajan para la universidad en silencio, son la fuerza invisible que muchas veces mueve las ruedas de la universidad y tú no te das cuenta, y eso yo no lo conocía porque yo era una profesora al uso, yo me dedicaba a investigar, me dedicaba a dar clases, ¿no? Después conocer que hay más universidades de Sevilla fuera del campus Reina Mercedes. Yo soy del barrio de Reina Mercedes, que ahí hay una mezcla de gente que se dedica a ciencias de la salud, pues tú sabes que yo vengo de la Facultad de Farmacia, pero también está la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y la de Arquitectura y la de Ingeniería de Edificación. Pero siendo gestor general de la universidad, te encuentras con gente de otros campus que tienen otras mentalidades, que ven la universidad de una manera diferente, y eso es absolutamente enriquecedor. De las cosas que yo me voy a llevar a mi casa cuando yo ya me vaya de verdad, va a ser la gran cantidad de personas que yo he conocido y lo que yo he aprendido. Y además eso, simplemente la persona que está en la Universidad de Sevilla, cada campus es un mundo. Sí. Porque yo estuve en la Facultad de Matemáticas estudiando durante 3 años, pero por unos estudios de posgrado, y he estado también en el campus relativamente nuevo de Ramón y Cajal, sí, de la Facultad de Derecho. Y es que son dos mundos, aun siendo la misma universidad, totalmente distintos. Y en ese mundo de la universidad
Ahora simplemente pones Carmen Vargas, Universidad de Sevilla, y lo primero que sale es primera mujer en los 520 años de historia que es rectora. ¿Qué es lo que más te ha abrumado? ¿Ser rectora o ser la primera mujer? Porque, digamos, ser rectora. Ser rectora. Ser rectora, totalmente. Yo confío, estoy convencida de que la universidad me ha elegido por mi capacidad. Sí. No, digamos, ser mujer es un hito. Pero también vas a pasar a la historia, sí, como la primera. Sí, hemos roto un techo de cristal y eso está muy bien. Pero yo creo que la capacidad y la solvencia está por delante de... Sí, hombre, la excelencia académica. También hemos hablado con distintos compañeros que han venido, ¿no? Y decían que al principio, como es lógico, encontrarte mujeres catedráticas era súper complejo. Eso es. ¿Cómo ha sido el desarrollo de Carmen en todos los procesos? Porque tu trayectoria es brillante, tu trayectoria académica no es porque lo digamos, simplemente hay que buscarla. Publicaciones, investigaciones, estancias. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución de Carmen dentro de una universidad en el que, digamos, por simplemente historia, la mujer no tenía un papel tan protagonista? Pues yo en mi caso creo que lo he tenido relativamente fácil. La verdad es que lo tengo que agradecer en mi departamento. Cuando yo llegué había pocos catedráticos, los que había eran hombres. Pero yo sí tuve la oportunidad de pasar por los procesos de acreditación. Cuando yo volví del Reino Unido ya se impusieron los procesos de acreditación y eso fue ya una tabla rasa en la cual pues las mujeres empezamos a destacar. Con el bagaje, mi nivel de investigación era muy alto cuando yo me dediqué a la gestión. Yo estaba a nivel de coordinar proyectos europeos y de evaluar proyectos europeos. Y eso ese currículum a mí me dio la oportunidad de acreditarme y fui la primera catedrática de mi departamento. Eso no lo he dicho nunca, pero así ha sido, ¿no? Con lo cual yo fui catedrática en 2009, con 40 y poquitos años. Muy joven. Muy joven. Y a partir de ahí todo cambió. Ya empezamos a dirigir los proyectos de investigación y es verdad que, bueno, pues tuve suerte, pero también tenía detrás un currículum que me avalaba, ¿no? Detrás mías vinieron muchas mujeres, pero todavía tenemos un 27% de catedráticas en general, el dato es de España, ¿no? Y ahí tenemos que avanzar más. Sí, por eso te lo preguntaba, porque al final una sociedad igualitaria con ese talento femenino, todavía la participación se va evolucionando, pero sigue siendo baja. Pero Carmen, me has comentado de la investigación y sobre todo lo que, digamos, te ha hecho plena en esa labor de investigación. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como investigadora? Si tuvieras que destacar, yo sé que mucho, porque esto es una pregunta... Pues mi primer proyecto. Sí, ¿no? Claro, conseguir mi primer proyecto. En aquella época yo había vuelto del Reino Unido, yo quería pedir proyectos y bueno, pues en mi departamento había grupos muy consolidados y yo no encontraba mi sitio. Y yo decía, yo quiero pedir un proyecto y me decían, no, pero espérate porque están los grupos consolidados y somos más conocidos y entonces pues no pude pedir proyectos nacionales. Y entonces le pregunté a los compañeros que estaban allí, bueno, ¿y si pido un proyecto europeo? Y me dijeron, sí, pídelo, claro, como diciendo, tú pídelo, claro, que por pedir no pasa nada, ¿no? Ya veremos, ¿no? Y entonces yo creo que hice una cosa que me caracteriza, y es, me fui a Bruselas, me pagué un curso de cómo pedir un proyecto europeo, y una vez que ya me formé, lo pedí, y me lo dieron. O sea, que hiciste, digamos, el paso... Y además de coordinadora. Y a partir de ahí me convertí en una persona muy respetada en mi departamento. Hombre, a nivel de inteligencia yo digo que el primer paso de cualquier persona es pedirlo sin tener ni hacer ningún curso, y tuviste esa visión, como a lo largo, por lo que me estás diciendo, te está acompañando la primera mujer catedrática del departamento, ahora la primera mujer rectora, entonces eso al final viene del trabajo, no viene por otra parte, que sino esa excelencia. Y hemos hablado, y yo me quería centrar un poco en esa capacidad de la Universidad de Sevilla de los programas internacionales, porque siempre se dice la eterna crítica o el eterno estigma que existe con sí, que tenemos que internacionalizar, pero verdaderamente a nivel económico no existe la apuesta y la infraestructura que se debe. Entonces, ¿cómo ha sido una apuesta principal, no solo en tu candidatura ahora rectora, sino lo que te avala como profesional dentro de la gestión,
¿qué es, digamos, lo que tiene que cambiar en los programas de internalización? Pues mira, la internacionalización siempre se considera, o yo así lo considero, un proyecto a largo plazo. No se puede internacionalizar la Universidad de Sevilla de la noche a la mañana, lo tienes que hacer de manera progresiva. Tienes que tener una estrategia que debe ser mundial. Yo creo que debes rodearte de los mejores compañeros de viaje, que son las mejores universidades que hay en el mundo, ¿no? Y hacerlo siempre con bases sólidas, muy concentrada en la investigación y en la docencia, y sobre todo intentando apoyar lo que hacen los compañeros. Es decir, a mí las estrategias de internacionalización, de de arriba abajo y tú tienes que hacer esto, no. Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a algún sitio del mundo, preparábamos un dossier donde poníamos pues las investigaciones conjuntas, las publicaciones conjuntas que había de esa universidad con la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues identificábamos a los investigadores y les decíamos, ¿qué te interesa? ¿Cómo te podemos ayudar? Y la necesidad real. Claro, ¿no? Podemos hacer tesis cotuteladas, quieres que trabajemos más en proyectos de investigación, te interesa la movilidad con esta universidad porque puedes mandar a tus estudiantes de doctorado y ellos te pueden mandar a ti. Entonces, esa red la hemos ido tejiendo poco a poco y hemos conseguido muchas alianzas internacionales y eso es muy importante. Después tenemos que conseguir cada vez más movilidad. Ahora mismo somos los segundos en España en financiación de movilidad Erasmus y queremos ser los primeros, evidentemente. Poco a poco vamos teniendo más docencia en inglés. Eso es un gran reto. Sí. Es un gran reto para el profesorado y también es un gran reto para el estudiantado. Pero creemos que es muy importante que haya más titulaciones en inglés ofertadas desde el Distrito Único Andaluz, porque eso, por un lado, incrementa las competencias lingüísticas de nuestros estudiantes y haces internacionalización en casa, y por otro lado atraes estudiantes internacionales. Sobre todo la concienciación de que la excelencia solo se puede conseguir si miramos también fuera de la Universidad de Sevilla. Totalmente. Y no se nos olvide que la Universidad de Sevilla coordina la Alianza Europea Euriseus, que es una de las 65 alianzas que han sido seleccionadas en la convocatoria de universidades europeas, que la Universidad de Sevilla, conmigo, en mi persona, pues yo tuve la suerte de coordinar la propuesta y ahora soy la coordinadora general. Lideramos un consorcio de 8 universidades. Yo digo siempre que Euriseus es una especie de rompehielos, porque estamos derribando normativas para hacer títulos conjuntos, para hacer movilidad libre en todo el campus, para hacer investigación y transferencia, y muy ligado también al desarrollo regional. Aunque seamos internacionales, tenemos que enfocarnos en nuestra tierra. Sí. y ayudar a su ¿Cuál ha sido la mayor crítica, Carmen? Porque yo te he seguido, además lo hemos comentado antes, nos conocemos de hace muchos años, aunque no nos acordemos ahora mismo, sí hemos coincidido en la etapa mía en delegación de alumnos con mi facultad. Siempre has estado al pie del cañón con hay que hacer programas Erasmus, hay que tener movilidad, hay que apostar por esto. ¿Cuál es el mayor impedimento, aparte del económico, que es lo que la gente se viene a la cabeza, que has tenido, o la mayor crítica por ser una luchadora incansable en el programa de movilidad? Pues mira, desgraciadamente la mayor crítica que he tenido ha sido que me he gastado el dinero de la universidad en mover a los estudiantes, cuando realmente no es así. El dinero de movilidad viene fundamentalmente del programa Erasmus. El programa Erasmus ya no solo es dentro de Europa, tenemos también acciones Erasmus que van a todas partes del mundo, y después tenemos un plan propio de docencia que tiene acciones de movilidad con unas convocatorias absolutamente transparentes y con números que cada vez van superándose a mejor. Pero bueno, se ha querido usar de alguna manera eso. Más allá de eso, yo realmente todo lo que he tenido afortunadamente en mi etapa de gestión de internacionalización ha sido el agradecimiento de la gente. Yo, por supuesto, creo que de las mejores cosas que puede hacer alguien en su vida académica es salir fuera, tanto el profesorado como el estudiantado, como el PTGAS, el PTGAS también. Y a lo largo de tantos años de gestión, ¿cuál ha sido,
bueno, quitando lo que hemos visto en estos últimos meses y esas elecciones, ¿cuál ha sido tu mayor hito en la gestión en relación a la comunidad universitaria? ¿De gestión? Sí. Bueno, yo no me gustaría atribuírtela, pero bueno, digamos. Bueno, o digamos, jugarme todo a una carta. Te voy a dar unas cuantas cartas. Sí, ¿vale? Sí. Mira, siendo vicerrectora de posgrado, pusimos en marcha la Escuela Internacional de Posgrado y la Escuela Internacional de Doctorado, que eso estaba en un papel y había que ponerlo en marcha. Anteriormente, siendo directora de planes de estudio, me tocó convertir la mitad de las titulaciones, las licenciaturas, las ingenierías técnicas, ingeniería, en grados. Que eso fue un bautizo académico importante, porque yo llegué en 2 años, tuvimos que hacer eso, el 50% que quedaba de cambiar los títulos. En internacionalización hemos puesto en marcha la Oficina General de Proyectos Internacionales, que ayuda a los profesores a solicitar los proyectos. Y sobre todo yo creo que hemos puesto en marcha estrategias a largo plazo. Hemos trabajado de manera muy estratégica. Son sólidas, digamos, y no se quedan en un cortoplacismo. No, exactamente. Y además esas estrategias están ahí para que el que llegue pues la siga. Y Carmen, hemos hablado del Plan Bolonia. Yo como estudiante también vi esa adaptación, porque en primer lugar estudié criminología, después Derecho, y en Derecho sí estuve ya con ese Plan Bolonia. Como docente, como investigadora, como gestora, ¿el Plan Bolonia qué ha significado para la Universidad de Sevilla? Pues mira, yo creo que en primer lugar lo que ha significado es la posibilidad de modificar los planes de estudios con una cierta regularidad. Los planes de estudio eran como inflexibles, se hacían, se aprobaban y años tras años seguían siendo los mismos y los estudiantes seguían estudiando las mismas asignaturas. Ahora, a través de los procesos de sistemas de garantía de calidad, los planes de estudio están vivos. Se adaptan a las necesidades. Yo creo que el Plan Bolonia ha traído también una convergencia a nivel europeo que no existía. Nosotros teníamos licenciaturas, diplomaturas, ingenierías técnicas, etc. Ahora ya solamente tenemos grado, máster y doctorado, y eso es igual en toda Europa. Eso ha sido una de las mayores críticas. Yo como alumno de la Universidad de Sevilla, cuando hice el programa SICUE, por aquel entonces me decían, oye, pero sin el Plan Bolonia, porque es verdad que teníamos exceso de créditos que se tenían que ir rebajando de forma paulatina, como las anuales, como esos créditos. Entonces, en una comunidad universitaria como es la de Sevilla, y sobre todo que tiene mucha excelencia, pero también mucha tradición, ¿cómo se llevó a cabo ese cambio? ¿Qué es lo que más...? Pues a base de memorias de verificación, de propuestas, de llegar a un consenso, que evidentemente pues ahí trabajaron mucho los centros. Yo recuerdo que la Facultad de Comunicación fue uno de ellos, la Facultad de Derecho fue otro de ellos. Los profesores, a través de los consejos de departamento y de las juntas de centro, te encontrabas de todo, se tuvieron que poner de acuerdo en cómo cambiarlo. Se empezó a hablar de competencias, que antes no se hablaba de eso. Se empezó a hablar del crédito europeo, que nadie sabía lo que era eso, y ahora ya pues tenemos una única medida académica de medir lo que hace el estudiante. Sí, además optimiza también a nivel burocrático el poder. Yo como estudiante he disfrutado de todos esos programas, y además se da muchas veces por hecho, pero no se ve lo que se ha tenido que realizar en otra etapa, que son en esa gestión y los sacrificios. Y hablando de ese sacrificio, hemos hablado con anterioridad de México. Has estado en Reino Unido, has estado en Alemania, has estado en Grecia. En Grecia, sí. Y ahora, en tu etapa, estás en España intentando implantar todo lo que has visto por el mundo. Si tuvieras que quedarte con alguno de los sitios de esas estancias, ¿cuál es el que más te ha marcado como profesional? Y sobre todo, ¿cuál es el que puede dotar de mayor ejemplo a la comunidad universitaria de Sevilla? Pues mira, realmente de los centros donde yo he estado investigando, de las universidades donde yo he estado investigando, la que más me ha gustado ha sido la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México. Era la primera, ¿no? Además que es de las primeras que hay en Latinoamérica. Es una universidad enorme, muy grande, pero está llena de sentimientos, está llena de cultura y está llena de personas cercanas. Yo creo que tiene una gestión muy potente y muy buena. Con la UNAM seguimos trabajando mano a mano. Ya en la UNAM para mí ya no hay
amigos académicos, que también lo hay. Hay amigos de gestión y realmente creo que es una universidad muy potente y que aborda las cuestiones de una manera muy transversal y muy interdisciplinar. Yo hice mi postdoc no en una universidad, la hice en un centro de investigación, entonces tampoco te puedo, no puedo compararlo, ¿no? Porque no fue en una universidad, ¿no? Pero sí son los valores que te gustaría... Pero sí, y después, bueno, he conocido muchas universidades en mi etapa de vicerrectora de internacionalización y de cada una de ellas me he traído un trocito y un ejemplo de buena gestión. Sí, además marca, ¿no? Cada sobre todo cuando... Pero realmente cada universidad es única. La Universidad de Sevilla es única e irrepetible. Y no se puede comparar con ninguna en el mundo. Y además en la Universidad de Sevilla, uno de los principales problemas, ¿no?, que afronta, sobre todo en esta universidad actual y sobre todo también en mi época también de estudiante, era que había una desconexión muy grande entre rectorado, entre estudiantes, entre decanatos. Digamos que eso ha sido siempre, yo que iba por un pasillo de la universidad, lo que todo el mundo decía, ¿no? Es que no se conocía esa labor, era como demasiado hermética, demasiado poco conocida para los estudiantes. ¿Cómo Carmen Vargas y como la próxima rectora de la Universidad de Sevilla, porque una de las palabras que define tu candidatura es transformar, ¿cómo va a conectar con el alumnado? Porque digamos que ese alumnado históricamente es verdad que pasa, pero no permanece en muchos casos. Exactamente. ¿No? Yo pasé por la universidad en mi época de estudiante y yo no sabía quién era mi rector. Te lo tengo que admitir. Yo creo que parte de esa desconexión viene derivada del hecho de que no tenemos un campus único. Ya. Si lo tuviéramos, quizás a lo mejor pues tuviéramos más sentimiento de apego y de pertenencia a la universidad. El estudiante de la Universidad de Sevilla se siente muy apegado a su centro. Quizás en Reina Mercedes podamos tener algo más alrededor de las ciencias, también en Ramón y Cajal, pero en general pasa por la universidad sin vivirla, más bien estudiando. Y yo creo que tenemos que hacer muchas cosas para eso. La participación de los estudiantes está ahí. Y desde el vicerrectorado de estudiantes tenemos muchos planes para hacerlo así. Tenemos que promover muchísimo el asociacionismo estudiantil, las aulas de debate, la participación de los estudiantes en las actividades culturales, la propia participación de los estudiantes en los órganos de gobierno y de gestión. Sobre todo que sea vinculante también para el estudiante, porque tiene que participar de forma activa, pero muchas veces se dice, es que el estudiante en estas últimas elecciones, si no recuerdo mal, ha sido un 12 o un 15%, ¿no? la participación, y ha sido buena, o sea, que ha sido una buena participación, pero claro, que es una comunidad que es más de la mitad, que digamos que no se preocupa por el devenir de la universidad y digamos que, bueno, tengo que estudiar, tengo que seguir, tengo que aprobar esta asignatura, pero no existe el movimiento dentro de esa universidad de que te permita. Y al final yo, por ejemplo, estudié, en ese programa SICU estuve en la Universidad Complutense de Madrid y me sorprendió. Y lo que más me llamó la atención, aparte de la hora de debate, que en este caso es algo que nos ha marcado de por vida, veía que había 16 locales en la Facultad de Derecho que eran para asociaciones de propios estudiantes. Ya, quiero montar una asociación siempre con un fundamento que fuera lógico y ligado a la comunidad universitaria, pero en cambio en la propia Facultad de Derecho, sin ir más lejos en mi etapa, los locales asociados a esa delegación de alumnos existían, pero después las asociaciones no había ningún tipo de movimiento y a mí me llamaba mucho la atención el por qué el alumno de la Universidad de Sevilla no se sentía identificado y sobre todo esa capacidad de hacer proyectos dentro de su propia universidad, ¿no? Tenemos que ser capaces de movilizarlos más. Y también de incentivarlos más. El estudiante se incentiva primero porque le gusta lo que hace y todo eso, pero si además tú le das un reconocimiento de crédito por las actividades que hace, pues terminas incentivándolo bastante más. Y ahí vamos a poner también todo nuestro empeño. El vicerrectorado de estudiantes se ha fortalecido en este equipo, va a llevar también la vida universitaria y por tanto tiene que estar muy en contacto pues con todas las asociaciones, tiene que estar muy en contacto con las aulas de cultura. Las aulas de cultura dependen de cultura y patrimonio, pero ahí tenemos que hacer un tándem para que funcionen bien.
y tenemos que ser capaces de ilusionar a los estudiantes. Sobre todo también de reconectar, lo vi en una parte de tu programa y me encantó, con las pymes. Hablabas de Sí. hay que reconectarte con esos egresados que han hecho esa actividad. Bueno, en mi caso soy uno de ellos y por eso me llamó la atención, por eso digo que esa conexión sí existe cuando se habla claro y sobre todo simple, llanamente, en las pymes y sobre todo el talento de egresados de la Universidad de Sevilla y esa fuga de talento. Hay que volver a recuperarla porque se han ido muchos y en ese aspecto tienen que estar con la comunidad universitaria. Porque... Nosotros tenemos el programa Alumni, sí. que me gustaría mucho que os apuntarais. Sí. Eso hay un compromiso. ¿Vale? Eso, contamos contigo para ser un alumni más de la universidad y creo que el alumni tiene que, además de sentirse muy orgulloso de ser egresado de la Universidad de Sevilla, tiene que ayudarnos a conectar el tejido empresarial o el tejido, digamos, social con la universidad, a mentorizar a nuestros estudiantes y a darles orientación y a acogerlos muchas veces, porque en las empresas también hay prácticas para los estudiantes. Sí. Y se pueden hacer muchas cosas, a la vez que nosotros también recompensar y premiar al alumni dándole servicios que son los mismos que para el resto de la comunidad universitaria. Pero uno de los retos mayores que se encuentra en esa comunidad universitaria, porque es verdad que el alumni de la Universidad de Sevilla todavía queda conectar y sobre todo el siguiente tema, Carmen, esa fuga de cerebro, esa fuga de talento. ¿Cuál es la principal medida? Aparte de lo que hemos estado hablando de los alumni, recuperar ese tejido empresarial que conecte con la universidad, ¿qué consideras que sobre todo en investigación, que es la parte que digamos más te ha tocado y más por tu experiencia has podido desarrollar? ¿Cómo paramos esa fuga de talento? Porque dicen los mejores profesionales son de las universidades públicas de España, en este caso de la Universidad de Sevilla, que tenemos que estar súper orgullosos. ¿Qué hacemos ante eso? Pues mira, yo creo que tenemos que incentivar la captación y la retención de talento. Parte de ese talento está haciendo el postdoc en universidades fuera de España y hay programas de captación de talento que están muy establecidos y muy estructurados, que pasan por ejemplo por los Ramones y Cajal, por los Juan de la Cierva, por los Marie Curie. La Universidad de Sevilla tiene un plan de captación de ese talento que ya está funcionando, pero que pensamos que debe ampliarse más, es decir, incluir más figuras para que ese talento cuando llegue a la Universidad de Sevilla se estabilice y se integre en el tejido investigador de nuestra universidad. ¿Y se puede vivir? Porque esta pregunta es la que siempre, compañeros que tengo haciendo el doctorado y amigos, ¿se puede vivir de forma digna siendo investigador en la Universidad de Sevilla? O sea, con una labor de investigación, porque es verdad que observamos dentro de los distintos sectores de la universidad mucha precariedad. De hecho, una de las cuestiones que llevabas en el programa, ¿cómo solucionamos esa precariedad? Pues mira, actualmente la política de promoción empieza prácticamente en la figura de ayudante doctor y a partir de ahí pues poco a poco los profesores van promocionándose, acreditándose, etcétera, etcétera. Pero hay una figura que todavía, bueno, la figura de ayudante doctor sí que es, digamos, es un PDI laboral, pero ya, digamos, tiene asegurada su promoción una vez que se acredita, etcétera, etcétera. Yo creo que en general los salarios de las universidades públicas españolas son claramente mejorables, eso te lo digo para empezar. Sí. ¿Vale? El ayudante doctor tiene bastante que mejorar y está todavía una figura en el inicio de la carrera académica que es el de profesorado sustituto, que pensamos que es el que tiene mayor precariedad. Ahí, porque profesor sustituto, para que lo entendamos, Carmen, ¿qué persona puede ostentar eso? Pues cualquiera que cumpla los requisitos de la convocatoria, que bueno, que tiene que tener un área de conocimiento afín, etcétera, etcétera. Hay unos baremos en base a méritos de docencia y de investigación. Y no tienes tu plaza, digamos que colaboras, ¿no? No, el profesor sustituto es un sustituto, cubre una plaza que ha dejado un compañero, bien porque esté enfermo o bien porque se ha exonerado de docencia, etcétera, etcétera. Entonces es una plaza muy temporal y está muy sujeto a que el compañero que vuelva pues la incertidumbre, la recupere, claro. Pero muchas veces son estudiantes que han terminado la tesis doctoral
o son profesionales que están ejerciendo su actividad fuera de la universidad y que quieren colaborar con la universidad. Ellos no están bien pagados, no están bien remunerados. Tenemos que trabajar para que la Junta de Andalucía, digamos, les dé un salario digno. Eso para empezar. En nuestro programa llevamos el complemento de doctorado y además también llevamos todos los complementos que ahora se le da al profesorado, los esenios, los quinquenios, los complementos autonómicos que son muy conocidos en el mundo universitario, quizás no tanto fuera de él, con los mismos derechos para todos los profesores, incluidos también los profesores. Sí, esa precariedad de los profesores sustitutos, pero me ha llamado mucho la atención una figura también dentro del programa que llevabas, que era el Consejo de Universidad-Ciudad. Sí. También el de la... ¿qué piensas? Porque es verdad que también observamos una desconexión entre Sevilla institucional, ¿no?, y Sevilla comunidad universitaria. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues mira, nosotros sabes que no tenemos un campus único, tenemos por lo menos 5 y están distribuidos, insertados en la geografía de la ciudad. Por tanto, tenemos la obligación de colaborar con nuestra ciudad. De las primeras personas que me llamaron cuando fui elegida fue el alcalde. Tenemos proyectos con la universidad y el ayuntamiento, pero quizás no son demasiado conocidos y por eso nuestra propuesta es establecer una mesa permanente que se llama Consejo Ciudad-Universidad o Universidad-Ciudad, donde estemos continuamente viendo cuáles son las posibilidades de colaboración. Se pueden hacer muchas cosas a nivel de cultura, a nivel de turismo, a nivel de investigación, a nivel de empleo, a nivel de internacionalización. Sí. Nosotros cuando vamos al extranjero ponemos a nuestra ciudad por delante. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad es muy atractiva para las personas. Y sobre todo pues yo creo que tenemos que estar fuera para dar un poco de valía, ¿no?, a todo lo que tenemos en nuestra propia ciudad. No somos de nuestra ciudad la mejor, que aunque lo pensemos, pues en este caso sobre todo hay que conocer para saber qué opciones nos da. Y también, Carmen, una de las críticas, por denominarlo de alguna forma, que la gente universitaria o el estudiante de a pie decía es, vamos a ver, si lleva tanto tiempo en la gestión, ¿cómo va a transformar la universidad? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces yo siempre lo decía, cuando escuchaba ese tipo de comentarios, digo, una cosa es gestionar una parcela y otra cosa es gestionar de forma amplia. Pero, por así decirlo, ¿cuál ha sido el mayor impedimento de la universidad que quiere Carmen Vargas y de la universidad que mediante la gestión en tu parcela no podía llevar a cabo, por así decirlo? Bueno, tú lo has dicho. A mí me tachan de continuista, yo tengo esa etiqueta, me va a perseguir toda mi vida. Si por continuista se considera una persona que viene del equipo anterior, yo no lo niego y además digo que estoy muy agradecida al rector actual por haberme dado la oportunidad de aprender. Y evidentemente yo soy responsable de la gestión que he tenido en mi parcela. A partir de que tome posesión como rectora, toda la responsabilidad será mía. Por tanto, nosotros usamos esa palabra que nos gusta mucho, que es el de transformación, y es conociendo la universidad por dentro, pues las cosas que van bien las tenemos que impulsar, las tenemos que consolidar, las tenemos que empujar. Pero también hay cosas que no van tan bien, que son retos, y esos retos los tenemos que convertir en oportunidades. Uno de los más importantes, ya te lo he contado, ha sido la burocracia. Sí. La burocracia la tenemos que aliviar muchísimo. Y sobre todo, ¿cómo estamos en la Universidad de Sevilla a nivel de infraestructura, Carmen? Porque es verdad que es otra de las cuestiones que siempre están encima de la mesa, es que no tenemos presupuesto, es que las infraestructuras de las universidades, muchas de ellas no dotan de la calidad que se requiere, la labor de investigación tampoco se puede desarrollar de una forma muy certera por esos recursos. ¿Cómo vamos a hacer? Porque los recursos lo son todos. Exactamente. Pues las infraestructuras es de lo que más dinero consume y eso está clarísimo. El presupuesto de la Universidad de Sevilla se dedica en un 70% a los gastos de personal. Con el 30% restante tenemos que hacer frente a los gastos corrientes, ahorrar y todo lo demás, pero no tenemos dinero para infraestructura. ¿De dónde vendrá? Pues tiene que venir del plan plurianual de la Junta de Andalucía, que está basado en los remanentes de la universidad, pero claramente no nos podemos dormir en los laureles, tenemos que hacer más cosas. Y ahí nosotros lo que apostamos es por un plan de subvenciones y recursos propios, en donde tenemos que trabajar más en el mecenazgo, en la colaboración pública-privada, en sacar más provecho de los recursos propios de la universidad, y vamos a poner en marcha una oficina que se llama
de proyectos estratégicos institucionales que va a estar formada por personal técnico altamente cualificado que tenemos en la universidad. No nos hace falta ir fuera. En la universidad hay mucha gente muy capaz que va a dedicarse a buscar dinero en los fondos europeos, en los programas regionales, en los programas nacionales, para los grandes proyectos que necesitan dinero, que son las infraestructuras, la sostenibilidad y la digitalización. Ahí tenemos que conseguir dinero, tenemos que invertir para después ahorrar. Sí, pero es como tú dices, al final, si todo se queda en un papel, por así decirlo, hay que pasar a la acción, y esa acción es con la búsqueda de recursos, porque la Universidad de Sevilla ya ha demostrado que talento tiene de sobra, que excelencia tiene de sobra, pero es cierto que tenemos que dar un paso más en relación a esos programas. De todos los programas que tiene la universidad que interacciona, hombre, sé que esta pregunta está un poco secada, bueno, Erasmus, movilidad, está claro, pero quitando esa parcela del ámbito más internacional, ¿cuáles de los programas que más te motivan como futura rectora de la Universidad de Sevilla? Pues mira, yo creo que el programa de promoción de profesorado de la universidad, no me estoy refiriendo a los estadios iniciales, ahí tenemos cosas que hacer. Pero la Universidad de Sevilla actualmente al profesorado que se acredita le saca su plaza, a veces no inmediatamente, pero al cabo del poco tiempo. Ese es un programa que da mucha tranquilidad a nuestro profesorado. De hecho, hay personas que están acreditadas a niveles académicos superiores en otras universidades que se presentan a plazas de la Universidad de Sevilla porque saben que la universidad cuida a su profesorado. Creo que es una de las cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos. Hombre, aunque siempre hay que mejorar, ¿eh? Sí, hombre, hay que evolucionar, pero eso no quita que es algo que está funcionando y que sobre todo que los compañeros y compañeras tengan esa estabilidad puede ayudar. Y Carmen, ya en la parte final hemos hablado de muchas cosas, de esa niña de Sanlúcar, de ese paso de Sanlúcar la Mayor, de ese paso a farmacia, de dar por la vocación y apostar por todo. Si tuvieras que dirigirte a la comunidad universitaria en toda su extensión, ¿qué es lo que le dirías? Bueno, pues primero les daría las gracias por haber depositado su confianza en mí. Y le diría que cuando me vaya, yo me gustaría dejar una universidad más moderna de la que tenemos ahora, más ágil en su gestión. Me gustaría dejar una universidad más diversa, más inclusiva, que hay también mucho que avanzar en ese sentido. Me gustaría dejar una universidad más sostenible, también tenemos que avanzar mucho. Más internacional, que nunca es suficiente, pero sobre todo más centrada en las personas, y espero conseguirlo. Pues la verdad que con vocación, con liderazgo, con gestión y sobre todo con excelencia hemos vivido esta entrevista, que la podéis ver en todas las plataformas, y solo te puedo agradecer, Carmen, el que la próxima rectora de la Universidad de Sevilla deslumbre, ¿no?, con esa vocación y sobre todo esas ganas, que es fundamental para todo tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme.